¿Qué tal, jóvenes? Ahora lo que veremos es cómo obtener las medidas descriptivas o las estadísticas descriptivas a partir de datos agrupados. Anteriormente, en un video, ya vimos cómo obtener las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición mediante Excel, pero para datos sin agrupar, que si vemos formularios serían pues las fórmulas que tenemos en esta parte de aquí, en la primera columna. Y ahora estaremos viendo lo que son para datos agrupados. Si nos fijamos en nuestro formulario, tenemos medidas de tendencia central para datos agrupados, medidas de dispersión para datos agrupados, que lo único diferente es en el cálculo de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación es igual. Y medidas de posición pues no tenemos en este caso. O no las vamos a calcular a partir de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, a partir del formulario que tenemos, o el formulario de la unidad de estadística descriptiva, es cómo trabajaremos las fórmulas. Como ejemplo, estaremos trabajando mediante lo que va a ser, mediante lo que va a ser un documento de Excel donde ya tenemos una tabla de distribución de frecuencia, donde estuvimos agrupando lo que fue la estatura de los estudiantes. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra tabla de distribución de frecuencias, tenemos las clases, el intervalo de clase con su respectivo límite inferior, límite superior, los valores medios, se llevó a cabo la frecuencia absoluta, el conteo y registro de las observaciones que pertenecen a cada una de las clases, se obtuvo la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, si vamos viendo, esta fórmula proviene de lo que es formulario, aquí tenemos cómo obtener lo que va a ser la media. Para obtener la media, tenemos dos fórmulas que son equivalentes. La primera de ellas nos dice que es la sumatoria desde la primera clase hasta la última de los productos de la frecuencia relativa de cada clase por el valor medio de cada clase. ¿Sí? Ahora bien, esta fórmula es igual o es equivalente a lo que sería lo que tenemos aquí, que es la sumatoria desde la primera clase hasta la última de los productos de la frecuencia absoluta por el valor medio dividido entre n. Para que esto resulte un poco más claro, vamos a ver el desarrollo de esta fórmula, que es la que vamos a estar utilizando. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, pero la que tenemos aquí, más adelante, esta sumatoria que tenemos en el numerador será necesaria o será necesario calcularla, nos será útil para calcular lo que va a ser la varianza. Entonces, bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí esta fórmula? Nos está pidiendo llevar a cabo una suma de productos, es decir, necesitamos multiplicar el valor medio de la primera clase por la frecuencia absoluta de la primera clase. Y este sería nuestro primer sumando. Más el valor medio de la segunda clase por la frecuencia absoluta de la segunda clase, así sucesivamente hasta llegar al producto del valor medio de la última clase por la frecuencia absoluta de la última clase. Dividido entre n. Cabe destacar que n es el total de datos. Recuerden que k subíndice y es la cantidad de clases. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando que tenemos aquí Excel, pues vamos a llevar a cabo los cálculos que necesitemos. Voy a generar un pequeño espacio aquí. Entonces, para que esto resulte un poco más sencillo, vamos viendo, vamos a tener aquí una nueva columna que vamos a usar para generar estos productos, que va a ser la frecuencia absoluta, que se multiplica por el valor medio de cada clase. Aquí vamos a tener estos productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar mediante fórmula de Excel, vamos a colocar un igual. Vamos a seleccionar lo que es la frecuencia absoluta de la primera clase, que es 6f minúscula subíndice i, multiplicado por el valor medio de la primera clase, vi, o v1, perdón. Y listo, ya tendríamos nuestro primer producto. Como son 6 clases, necesitamos 6 productos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer con estos productos es sumarlos. Entonces, aquí nada más con que ustedes pongan igual suma y seleccionen los productos, obtendrán la sumatoria que es 60.71. Ahora bien, esta sumatoria la vamos a tener que dividir entre 36, que es el total de datos que tenemos en este caso, que aquí está, n. Entonces, bien, para la media, vamos a colocarla aquí,
la media, entonces ya tenemos la sumatoria, es decir, ya tenemos el numerador de la fórmula, la suma de productos de la frecuencia absoluta por el valor medio, que es 60.71, lo seleccionamos y lo dividimos entre el total de datos, que es 36. Y listo. Vamos a solicitarle únicamente 4 decimales, que nos oculte y redondea 4 decimales. Bien, de esta forma ya tendríamos el resultado de la media, que en este caso diríamos que en promedio los estudiantes cuentan con una estatura de 1.6864 metros. Bien, vamos a ejemplificar lo que sería el uso de la primera fórmula, que es la suma de productos del valor de la frecuencia relativa por el valor medio. Muy bien, veamos qué es lo que vamos a tener que hacer aquí. En este caso, pues vamos a generar ahora una columna donde vayamos a multiplicar lo que va a ser la frecuencia relativa P minúscula I por el valor medio. Entonces, muy bien, con fórmula de Excel colocamos igual, seleccionamos el primer valor de la frecuencia relativa P minúscula, subíndice I, que es 0.1667, y lo multiplicamos en el caso de este ejemplo, y lo multiplicamos por lo que es el valor medio. ¿Sí? Una vez hecho esto, tendremos el primer producto. Vamos a solicitarle a Excel que nos lo redondee, que nos oculte 4 decimales, a 4 decimales. Sacamos los demás productos y sumamos. Ahora sí, de hecho, esta suma será la media como tal. ¿Sí? Si se fijan, ahora pues nos da exactamente lo mismo, 1.6864, estos dos valores. ¿Sí? Entonces es equivalente la fórmula. Les digo, yo les sugiero utilizar la segunda que vemos aquí porque el numerador se utiliza en la varianza, que es el valor que vamos a tener aquí. Bien, ahora para obtener la mediana, esta fue la media o el promedio. Ahora vamos a obtener la mediana. Para la mediana esta es la fórmula que vamos a usar. Para ello es importante definir lo que son las constantes A, B, C y D. A representa el límite inferior de la clase de la mediana, B el límite superior de la clase de la mediana, C la frecuencia relativa acumulada hasta la clase que precede la clase de la mediana y D frecuencia relativa de la clase de la mediana. Si se fijan, cada uno de ellos representa a un valor de la clase de la mediana. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la clase de la mediana, que de acuerdo a su formulario les dice que es aquella clase cuya frecuencia relativa acumulada sea mayor o igual a 0.5. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir lo que sería la frecuencia relativa acumulada mayor a 0.5, mayor o igual a 0.5. Para eso nos iremos a la columna de frecuencia relativa acumulada y si visualizan aquí tenemos ya el acumulado de 0.5. Cabe aclarar, este valor tiene que ser mayor o igual a 0.5, es decir, la primera clase cuya frecuencia relativa acumulada sea mayor o igual a 0.5, pues en este caso sería aquí. Si se fijan, tendríamos que la clase 3 será la clase de la mediana. Por el momento la voy a pintar de un color para que se destaque. Entonces ahora sí, ya habiendo definido la clase de la mediana, podemos definir lo que serán las literales que necesitamos para el cálculo, que en este caso va a ser A, B, C y D. Muy bien, de acuerdo a su formulario nos dice que A es el límite inferior de la clase de la mediana. Por lo tanto, el límite inferior de la clase de la mediana es 1.63. Pues ahí está. Posteriormente nos dice que B es el límite superior de la clase de la mediana, en este caso es 1.7. C es el límite, C es la frecuencia relativa acumulada, es decir, es en esta columna, que antecede a la clase de la mediana, es decir, que está justo antes de la clase de la mediana, que sería este punto 33. Aquí estaría. Y finalmente D es la frecuencia relativa, vamos a esta columna, pero de la clase de la mediana, que sería el 0.1667. Listo. Ya habiendo hecho esto, habremos definido cada uno de los valores que necesitamos para calcular la mediana. Entonces, pues vamos calculando aquí la mediana en una celda de Excel, escribiendo la fórmula que tenemos aquí. Entonces, bien, la fórmula nos dice que es A más, aquí vamos a ver dos paréntesis de preferencia, ¿sí?
vamos a tener la resta de b menos a, entonces sería b menos a. Cerramos paréntesis, abrimos un asterisco para multiplicar y abrimos otro paréntesis. 0.5 menos c, punto 3333. Cerramos aquí los paréntesis y dividimos entre d, que sería punto 1667. Habiendo hecho esto, damos enter y habremos obtenido lo que es la mediana, que nos daría de 1.70. No necesariamente tiene que dar igual que lo que va a ser la media. Dado que, recuerden que la mediana representa que hasta este valor se tiene el 50% de los datos, por lo tanto, hasta 1.70 ya acumulamos el 50% de los datos o tenemos la mitad de nuestros datos. Muy bien, esto sería la mediana. Vamos a ver la moda. La moda es muy sencillo obtenerla, ya que nos dice que la moda es el valor medio de la clase modal. Por lo tanto, hay que definir lo que es la clase modal, que nos dice que es aquella clase cuya frecuencia absoluta o relativa sea la más alta. Muy bien, esto es muy sencillo de obtener. Vamos viendo la frecuencia absoluta o relativa. Vamos a ver aquí la absoluta. Y vemos que la clase 5 es la que tiene la mayor frecuencia. Por lo tanto, la clase 5 es la clase modal. Ahora bien, ¿cuál va a ser la moda? Habiendo definido la clase modal, ya podemos definir el valor de la moda. Recuerden que la moda es un único valor numérico. Y será el valor medio de la clase modal. Por lo tanto, diríamos que aquí que la moda es de 1.805. Y pues se tienen 9 repeticiones. Si las 9 repeticiones, pues en este caso vienen de lo que es la frecuencia absoluta. Bien, de esta forma habríamos obtenido lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahora vendrían las medidas de dispersión para datos agrupados. La primera de ellas es la varianza. Y bien, aquí tenemos la fórmula. Vamos a ampliarlo un poquito. Aquí tenemos la fórmula donde nos dice que la varianza es igual, y fíjense que tenemos aquí dos sumatorias, las cuales vamos a restar. La primera sumatoria nos dice que la sumatoria desde el primer valor hasta la última clase del cuadrado del valor medio multiplicado por la frecuencia absoluta. Es decir, es una suma de productos, pero hay que elevar primero al cuadrado el valor medio para multiplicarlo por la frecuencia absoluta. A este valor le restaremos lo que va a ser la sumatoria desde la primera hasta la última clase de productos, o la suma de productos del valor medio por la frecuencia absoluta. Esta suma la elevaremos al cuadrado, se divide entre n y ahora sí haremos esta resta. Fíjense que esta sumatoria que está aquí en el numerador, que es la que se eleva al cuadrado, es la misma que ya obtuvimos con la media. Y una vez hecho esta resta, ahora sí dividimos entre n-1. Nuevamente recuerden que n es la cantidad de datos. Bien, aquí tendremos el desarrollo de esta fórmula. La primera sumatoria entonces nos dice que sería el primer valor medio al cuadrado multiplicado por la primera frecuencia absoluta. Y aquí tendremos nuestro primer sumando, más el valor medio de la segunda clase multiplicado por la frecuencia absoluta de la segunda clase. Y así sucesivamente hasta llegar al valor medio de la última clase elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta de la última clase. Una vez que hayamos sumado todo esto, le restaremos lo siguiente, que es esta suma de productos, la suma de productos del valor medio por la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Nuevamente ya tenemos esta suma. Una vez que tengamos esta suma, la elevamos al cuadrado, se divide entre n, se hace la resta y se divide entre n-1. Si recuerdan, una característica de la varianza es que jamás es negativa, por lo tanto, esta resta jamás deberá de dar negativa, que quiere decir que el sustraendo, el lado derecho, jamás debe de ser mayor al lado izquierdo del minuendo. Si en este caso esta resta, el resultado de esta resta resulta ser negativo, algo está mal en nuestros cálculos, ¿sí? Porque las varianzas jamás son negativas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Aquí vamos a tener que generar una nueva columna donde tengamos el valor medio al cuadrado
multiplicado por la frecuencia absoluta. Bien, en su formulario de Excel, para aquellos que estén en su formulario de Excel, aquí no lo tengo en la mano, revisen si están en un computador de escritorio, con Alt 94 podrán colocar el signo de potencia. ¿Sí? Si no, vean ahí con su computadora o su laptop cómo obtener el signo de potencia, porque ya dependerá de cada laptop. Si no, lo podrán insertar mediante símbolos, y aquí lo pueden buscar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner igual, vamos a abrir un paréntesis y seleccionaremos lo que va a ser el primer valor medio. Lo vamos a elevar al cuadrado. Cuando ustedes escriban su símbolo de potencia, cabe aclarar que no va a aparecer hasta que pongan la potencia como tal. Hasta que ustedes pongan el 2, aparecerá todo esto completo. Bien, ya está elevado al cuadrado el valor medio. Ahora sí sería multiplicarlo por la frecuencia absoluta F minúscula. Y listo. Ya tenemos aquí lo que sería nuestro primer sumando de esta sumatoria. Vamos a obtener los demás productos. Vamos a obtener la suma. Y aquí estaría el resultado de esta suma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener aquí la varianza, pero vamos a ir paso a paso para el cálculo de esto. Entonces, la sumatoria del lado izquierdo ya la tenemos, vamos a ponerla aquí. Es esta que está aquí. 102.7709. La sumatoria del lado derecho también ya la tenemos, que es la que tenemos en este punto. 60.71. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir dos paréntesis. Con uno. Vamos a seleccionar el 60.71 y de acuerdo a lo que tenemos aquí vamos a elevarlo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n, que es 36. ¿Sí? Ya estaría eso. Ahora bien, vamos aquí a utilizar esta celda de abajo para hacer la resta, que sería restar estos dos valores. Recuerden que eso tiene que ser positivo. Aquí está. Y finalmente dividiremos este valor que acabamos de obtener entre n-1, que sería 36 menos 1. Listo. La varianza nos estaría dando aquí 0.0111. Recuerden que eso está en unidades cuadráticas. Ahora bien, a partir de aquí es muy sencillo. La desviación estándar, muy fácil. Es la raíz cuadrada de la varianza. Pues vamos a obtener la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, acuérdense que aquí la fórmula de raíz cuadrada, si su Excel está en inglés, es igual raíz. Entonces vamos a escribir la fórmula igual raíz. Y seleccionamos el número al que le vamos a obtener la raíz cuadrada, en este caso el 0.0111. Y listo, aquí estaría la desviación estándar, que si recuerdan nos dice en promedio la variabilidad que existe, pero en las mismas unidades de la variable o de la media. Y finalmente vamos a obtener el coeficiente de variación, que nos va a decir en proporción la variabilidad que existe en las estaturas de los estudiantes. Para eso, pues vamos a dividir la desviación estándar que acabamos de obtener entre la media que ya calculamos al inicio. Es muy fácil, colocamos un igual, seleccionamos la desviación estándar y la dividimos mediante diagonal entre la media, 1.6864. Y listo, nos da 0.0626. Si lo quieren expresar en porcentaje, recuerden, le dan clic al botoncito de porcentaje. Vamos a pedirle más decimales. Y nos diría que tenemos una variabilidad promedio del 6.26%, lo cual se consideraría pues una variación baja realmente. ¿Sí? O moderada en este caso. De esta forma, ya habríamos obtenido los estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión para datos agrupados.